Hola a todos, hoy voy a realizar el resumen del capítulo 3 del libro Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy. Para dar un poquito de contexto voy a mencionar la diferencia entre principio y regla, y pues para esto hay que entender que ambos son normas porque ordenan lo que es debido. Por lo tanto, esta diferenciación es entre dos tipos de normas. Para hacer esta diferenciación hay que mencionar unos criterios. Voy a mencionar uno que es el criterio de generalidad. Este nos dice que los principios tienen un grado de generalidad más alto que las reglas, porque abarcan más cosas. Y se va a entender por qué en las siguientes tesis que se desprenden de este criterio. El primero nos dice que todo intento de dividir las normas en dos clases es en vano porque hay una realidad muy diversa, muy variable. Entonces, para esto, para poder diferenciarlos y clasificarlos, habría que poner atención a las grandes diferencias o similitudes que existen entre los tipos de normas pues, que hay en un ordenamiento. La segunda tesis nos dice que existe una diferenciación solo de grado, por lo que esta apoya que el grado de generalidad es lo verdaderamente decisivo. La tercera tesis nos dice que las normas pueden dividirse entre reglas y principios, y esta es la tesis que apoya el autor y menciona que es correcta. Para dar un poquito más de contexto, voy a mencionar los conceptos que nos da el autor respecto de principios y reglas. Él nos menciona que los principios son mandatos de optimización porque son normas que ordenan algo que debe ser cumplido en la mayor medida de lo posible y dentro de pues, las posibilidades jurídicas existentes y reales. Las reglas nos dice que son normas que solo pueden ser cumplidas o no. O sea, solo tienen esas dos opciones, se cumplen o no, y no tienen determinación en el ámbito fáctico o jurídicamente posible. A veces existe como confusión a la hora de diferenciar principios y reglas. Entonces él nos dice que para hacer más clara esta diferenciación o más fácil, se puede remitir a la manera en cómo estas se resuelven, cómo cada una resuelve sus conflictos. Y es que hay conflictos de reglas y colisión de principios, son como las controversias que existen o entre reglas o entre principios. Entonces, los conflictos de reglas solo se pueden solucionar mediante la introducción de una cláusula de excepción en alguna de las reglas de que está en conflicto o mediante la declaración de invalidez de alguna de estas. Un ejemplo de esto sería en un salón de clase que hay una regla de que solo se puede salir cuando suene el timbre, pero un día sucedió un incendio, entonces ahí habría que poner una cláusula de excepción a la regla de que no se puede salir antes, y la excepción sería cuando haya un incendio. La colisión de principios se presenta y la solución a este se presenta cuando uno de los principios pues debe ceder frente al otro. Entonces pues es una solución que se da y se realiza conforme al peso del principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un ejercicio de ponderación y pues se miran cuáles son, o sea, cuál es el principio que cumple mejor y a cabalidad los intereses para el caso en concreto. Aquí el asunto decisivo importante es fijar en qué condiciones tiene precedencia un principio y cuál debe ceder. Otra idea principal está la de las reglas y los principios entendidos como razones, y es que estos dos se consideran como razones para la elaboración de normas, porque siempre que un principio es en última instancia una razón básica para un juicio concreto de deber ser, pues ese principio se entendería que es una razón para una regla finalmente, que representa una razón o una solución definitiva para este conflicto y para la búsqueda de este deber ser. En pocas palabras, el principio no es la directriz como tal, sino es el criterio y la razón de la directriz. Como otra idea principal, quiero plantear las tres objeciones que existen en contra del concepto de principio. La primera nos señala que existen colisiones de principios solucionables mediante la declaración de invalidez de uno de los principios. Pues el concepto de colisión de conflictos presupone la validez de los mismos. ¿Sí? Se supone que si dos principios están en conflicto es porque ambos son válidos. Entonces, para esta referencia, el catalogarlos inválidos no afectaría el proceso de la colisión, sino que pues revelaría uno de sus presupuestos.
La segunda objeción es de que existen principios absolutos que nunca podrán ponerse en una relación de preferencia respecto de otros. O sea, como que hay un principio que es pues inapelable o supremo, o supremamente fuertes y que no admiten ser reemplazados por otros. Pero si se entendiera que un principio es así, absoluto, pues habría que cambiar como tal el concepto de principio, porque él no conocería los límites jurídicos y precedería pues hasta la regla de que las leyes o las normas expedidas tienen que ser obedecidas. Entonces no tendría sentido pensar en un principio absoluto o supremo. La tercera objeción es el concepto de que el principio es demasiado amplio y por lo tanto inútil, como que es muy ambiguo el concepto de principio, porque abarca muchos intereses y que pueden ser tomados en cuenta en las ponderaciones. O sea, es muy difícil, porque existen principios que hablan de derechos individuales o de bienes colectivos. Entonces aquí empieza como la discusión y el debate de qué son derechos individuales y qué son bienes colectivos y cuándo distinguir un principio de uno o de otro. Durkheim nos dice que así como para entender lo que decíamos de esta objeción, que los principios son solo las normas en las que es posible deducir como razones a derechos individuales. O sea, él entiende principios como los que hablan de derechos individuales y nos habla de las políticas como aquellas que hablan de bienes colectivos. O sea, esta es una diferenciación que él hace y pues es importante como señalarla en esta objeción para darle otro punto de vista pues a lo que dice el autor. Teoría de los principios y el principio de proporcionalidad. Aquí el autor nos menciona que existe una estrecha relación entre estos dos, pues el carácter de principio, entendido como que es un mandato de optimización, implica o como que da origen o vida al principio de proporcionalidad, junto con los tres subprincipios que voy a mencionar ahora. Primero, el subprincipio de proporcionalidad, esto es entendido como el ejercicio de ponderación en sí, y pues ya como lo estaba mencionando anteriormente, este se realiza cuando una norma fundamental con carácter de principio entra en colisión con un principio que se le contrapone. Entonces aquí se entra a hacer un ejercicio de ponderación en virtud de la ley de la colisión para ver cuál tiene como mayor peso y cuál es el que satisface finalmente mejor el interés para ese caso. Es importante aclarar que este subprincipio depende de las posibilidades jurídicas que existan. El subprincipio de necesidad. Aquí el autor nos pone un ejemplo bastante largo para explicarnos lo que en pocas palabras sería el principio de necesidad, que es pues como mirar cuál medio y cuál principio llegaría a satisfacer mejor el interés o el fin que se persigue sin afectar a los implicados. Entonces dice que el fin no puede alcanzarse de otra manera que afecte menos al individuo. Este es el subprincipio de necesidad. El subprincipio de idoneidad. Pues este se sigue el carácter de principio de las normas de derecho fundamental, pues busca que se escoja el medio que sea más ideal para la realización del fin que exige el principio, sin llegar a afectar este fin, valga la redundancia. Como para cambiar un poquito el tema de solo principios y reglas puntualmente, quiero hablar de los valores, que también es una parte importante en este capítulo, abarca bastante cobertura. Y pues para hablar de los valores habría que empezar de que estos tienen un carácter axiológico, es decir, que ellos, su fundamento no es el del deber ser como el carácter deontológico de las normas, sino que es el de lo bueno o de lo que sería mejor. Entonces, el autor nos menciona que los valores tienen una estrecha relación con los principios, pero pues esto abarca también bastante tema, pero quiero señalar sobre todo algo que me pareció muy importante, y es esto, los valores como criterios de valoración. Entonces, se dice que hay muchas cosas o elementos que pueden llegar a ser objetos de valoración, al igual que hay muchos tipos de criterios de valoración, como digamos la velocidad, la seguridad o la potencia de un carro. Pero hay que entender que no es el objeto de valoración, sino los criterios de valoración los que se entienden en este ámbito
como valor, entre comillas. O sea, el valor no sería el objeto, o sea, el carro o la velocidad, sino el criterio que se utiliza. También para no caer como en la polarización o en los fanatismos, se pueden producir valoraciones en las que se utilicen varios criterios de valoración, o sea, no es como egoísta o se cierra a un solo criterio, a que se utilice un solo criterio. Pero también esta utilización de varios criterios puede producir una colisión como sucede con los principios, por lo que se tendría que ponderar, al igual que en estos. En virtud de esto, se puede entender como criterios de valoración a aquellos que son susceptibles de ser ponderados y como reglas, aquí el autor nos menciona criterios de valoración y reglas de valoración. Las reglas de valoración son las que no se ponderan porque solo exigen que haya una característica puntual para determinar algo como bueno o no. Para ir terminando este resumen, voy a mencionar la diferencia entre principios y valores. Como lo mencioné anteriormente, los valores constan de un carácter axiológico, o sea, esto es que propenden por lo bueno o lo que es mejor en definitiva. Y los principios tienen un carácter deontológico, de lo que es debido, ordenado, mandado. Entonces, como se entiende que el derecho es un mundo de lo que es debido, de lo que es mandado y de lo que está escrito, la aceptación o la adscripción de valores a la ley fundamental y a las normas tiene como no tan buena aceptación o como no tan, una aceptación tan a ciegas, porque los valores tienden a ser muy como que presentan muchas texturas abiertas, muchas ambigüedades y no sería como ideal en un mundo donde todo debe ser escrito o reglado y como muy sujeto a normas. Por lo anterior se le formulan dos objeciones al hecho de que se implemente o se haga una adscripción de los valores a las leyes y a la ley fundamental. Y la primera objeción sería la objeción metodológica. Esta nos dice que la referenciación a los valores y un orden de valores desplaza los postulados racionales de la fundamentación jurídica. Esto porque el utilizar valores permitiría justificar cualquier decisión judicial, o sea arbitraria o no, y pues como que haría que se pierda transparencia en esta decisión. Y el invocar valores y ponderarlos produciría como que se oculte los motivos de la decisión judicial, porque se podría justificar, como ya lo decía anteriormente, de cualquier manera. La última objeción sería la objeción dogmática. Según esta, una teoría valorativa de los derechos fundamentales generaría la destrucción de la libertad jurídica, porque produciría una obligación orientada a los valores, como una ordenación. Esto no estaría mal, de no ser porque la libertad no es opuesta a un valor, sino que también es un valor en sí. Y para entender esto, la libertad consiste en el permiso jurídico de hacer u omitir lo que se quiera. O sea, se puede hacer completamente lo que sea y no hay como reproches. La satisfacción máxima de esta libertad se da cuando nada es prohibido u ordenado, o sea, que no se lo mandan, que todo es jurídicamente permitido, en pocas palabras. Esto, el hecho de que se pueda satisfacer esta libertad se vería coartado por la inclinación u ordenación que generaría sobre ella la implementación y la utilización de los valores. Aquí esto pues podría ser malo o bueno, pero entonces para saberlo habría que entrar a evaluar cuál debería ser el grado óptimo de satisfacción de esta libertad frente a los otros principios que se le contraponen, para saber si verdaderamente se afectaría su cumplimiento con la implementación de los valores. Ya esto sería para finalizar el resumen de este tercer capítulo. Muchas gracias.